Bienvenidos una vez más a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o empezar lo mismo de una mejor manera. Hoy vengo con un tema bastante interesante y que nos va a ayudar mucho en lo que se refiere a el desarrollo de algunas ideas que tenemos en mente, de algún proyecto en general o de una forma de vivir nuestra productividad o nuestra vida diaria. En el día de hoy vamos a tocar un refrán muy conocido que es: el que mucho abarca, poco aprieta. En lo personal le puedo decir que la primera vez que yo escuché este refrán no lo entendía, yo no entendía. Hasta que luego, cuando empecé a hacer diferentes formas de productividad, entonces fue cuando yo me di cuenta del sentido que tiene este refrán. Básicamente me refiero al hecho de que muchas veces, en el caso mío personal también puedo dar testimonio de que soy un ejemplo, me ha pasado también, que uno quiere estar en todo, como dicen por ahí. Le gusta esto, le gusta aquello, todo me gusta. Entonces va haciendo de eso como una forma de vivir y muchas veces con ese tipo de actividad no se concluye nada en específico o no se llega a lograr grandes términos en algunas de las ideas que nos estamos desarrollando. Por eso es que hoy vamos a ver de qué manera afecta esto en lo que son los resultados finales. En una época, hace unos años atrás, cuando comenzaron estos negocios por internet, que eran tan proliferados, es decir, por todas partes, y a mí me encantan los negocios, pues llegó un momento que yo me metí en varios negocios a la vez, porque me gustó aquel me habló de este, me gustó, y yo prácticamente no sabía decir que no. A veces hay que saber decir que no. Pero en mi caso, pues el testimonio que le voy a dar es que estaba en tantos que yo a veces tenía hasta que anotarlo, porque a mí hasta se me olvidaba. No sé si le pasa a alguno de ustedes. Y empezaba y lo empezaba a desarrollar y todo lo demás. No quiere decir que solamente lo iniciaba. Pero llegaba un momento como que yo me confundía, porque realmente no enfocaba en ninguno en particular. Y luego con el tiempo me di cuenta que ese tramo de tiempo prácticamente fue un tiempo perdido, aunque aprendí bastante experiencia, como dice, porque al final no conseguí el resultado que yo estaba buscando, que podían proveer algunos de esos proyectos, porque estaba en tanto a la vez que al final pues no pude realmente concretar éxito en ninguno de ellos. Entonces por eso es que este tema que les vamos a tratar hoy, que les voy a explicar de qué manera sí podemos sacarle provecho a ese refrán y ponerlo en práctica para que podamos entonces tener los resultados que buscamos en el proyecto que anhelamos. Bien, sabemos que las personas que han logrado éxito en la vida, en todas las ramas, han sido personas que se han destacado en algo en específico. Nunca se habla de éxito de una persona que haya estado en múltiples actividades, porque generalmente en ninguna llega a su máxima expresión, a su máximo esplendor, a su máximo nivel. Empezar todos los días nuevas ideas sobre lo que estamos ya ejecutando, que se supone que sea nuestro proyecto de vida, y si no lo tenemos, pues comenzarlo en cualquier día, porque todos los días tenemos esa oportunidad. Pero obviamente para lograr llegar a su máximo nivel sobre un proyecto particular que te llene de satisfacción, hay que hacer un enfoque. No se puede estar en tantas cosas a la vez. Solamente vas a enfocar ese proyecto donde tú estás entusiasmado, donde tienes una ilusión sobre ese proyecto, y entonces ahí vas a canalizar todas las energías. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, como bien dice el refrán, cuando tú abarcas no tienes tanta energía. Cuando tú abarcas mucho, la energía se te va. Cuando tú abarcas algo que tú lo puedas abarcar bien, que lo puedas agarrar, pues entonces eso no se te va a zafar. Lo vas a tener bien agarrado. ¿Entiendes? Lo vas a poder apretar bien. Entonces es sencillo.
nosotros estamos llenos de energía. Y esa energía, cuando la canalizamos en un proyecto determinado, entonces vamos a poder lograr los resultados en ese proyecto a su máximo nivel. Tengo que admitir que no es fácil poder encauzar nuestra mente cuando tenemos en ella tantas cosas, tantas ideas, tantos acontecimientos, tantos pensamientos, y poder domar esa mente y encauzarla, enfocarla en algo determinado, muchas veces no resulta algo fácil. Sin embargo, entiendo y les puedo decir que la única manera de lograr un resultado realmente sustancial es mediante el enfoque. ¿Y cómo se logra el enfoque? El enfoque se logra quitando cosas del medio. Puede ser en las artes, puede ser en el deporte, puede ser en la ciencia, puede ser en la tecnología, no importa. El área donde sea, donde tú vayas a enfocar, va a ser definitivamente donde tú vas a obtener los resultados que tú quieres. Esto de enfoque, eso tiene que ver con todo lo que uno hace. Absolutamente todo. Todo lo que uno haga con intensidad, con energía, con entusiasmo, con determinación, todos los días de nuestra vida, son cosas que nos van a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, y vamos a poder dejar la duda a un lado, porque muchas veces cuando estamos abarcando mucho, pues tenemos dudas, y esas dudas no nos dejan enfocar correctamente nuestro objetivo, porque esas dudas vienen de que uno quiere abarcar mucho, ¿entiendes? Entonces cuando uno está determinado, pues tiene, como le dije en este momento, pues tiene también que aprender a quitar cosas, o a rechazar, echar cosas a un lado y poner nuestra mente enfocada en un objetivo determinado hasta lograrlo. Estoy perfectamente convencida de que tú, al igual que yo y que todos los seres humanos que tenemos claro lo que queremos, vamos hacia ello y vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque tú tienes todas las cualidades. Tú tienes el potencial, tú tienes el poder dentro de ti de poder domar esos pensamientos que muchas veces son negativos, o a veces resulta que son actividades que estamos haciendo que no nos van a llevar a ningún lugar. Tú también puedes encauzar ese enfoque y lograrlo como los grandes exitosos, porque tú lo eres dentro de ti. Muchas gracias por ver el video, espero que le haya gustado. Denle like, suscríbase a mi canal, compártelo con sus amigos, comente cualquier inquietud que tenga al respecto para que podamos en un próximo video hablar sobre esto y responderle. Y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.